Buenas tardes, hoy nos encontramos en una nueva transmisión, ya finalizando el ciclo de conferencias. Hoy tenemos la número 50. Un saludo para todas las personas que se están empezando a unir a esta nueva transmisión. Les recordamos que si tienen preguntas, dudas de este tema o temas anteriores, las pueden ir dejando y al finalizar la charla se responderán. ¿Me escuchan perfectamente? ¿Me pueden de pronto comunicar desde ahí? ¿Y desde dónde me están saludando? Un saludo para todas las personas que se están conectando. Mi nombre es Edwin. Los saludo desde Panamá, desde la ciudad de David. Hoy haciendo un día soleado después de que un huracán por acá azotó a Centroamérica. Ha estado un poco tranquilo, gracias a Dios. Listo para dejar morir el ego. Buena tarde. Nos saluda Javier Taez. Un saludo, Javier. Entonces en un momento vamos a darle inicio, esperamos a que se unan más personas y empezamos con esta transmisión tan interesante denominada El origen del ego. Como les dije anteriormente, hoy finaliza el temario, ¿sí? Son 50 charlas, hoy es la última de fase A, son 75 conferencias, son 50 de fase A y 25 de fase B. La próxima semana también daremos inicio, la semana entrante daremos inicio al temario de fase B. Se oye un poco bajo, ok, me acercaré un poco. Ahí me escuchan perfecto. Nos saluda Lino Aguilar, qué bien verlo por acá, Lino, un saludo. Andrés Ordóñez, bendiciones, claro que sí, saludos para todas las personas desde Chile, excelente. Entonces, como les dije, ya en un momentico vamos a dar inicio. Este tema es muy interesante, ya que toca en profundidad cómo fue que surgió desde un tema teórico, pero se puede ir comprobando a medida que uno vaya haciendo las distintas reflexiones sobre el tema a tratar hoy. Bien, ya viendo que ya se están uniendo más personas, vamos a dar inicio de una vez. Bien, ya saben, si tienen preguntas las pueden dejar. Raúl Antonio, saludos desde Venezuela, excelente, compatriota. Bien. Bien, vamos a dar inicio de una vez. Entonces el tema a tratar de hoy se llama el origen del ego. El objetivo de este tema es comprender cuáles fueron los diferentes factores que influyeron para que el ego se originara dentro de todas las personas, ¿sí? Vamos viendo que uno le llega un pensamiento, una emoción, pero uno a veces no sabe ni siquiera de dónde surge. Estoy acá tranquilo y de un momento a otro me siento amargado, triste, no sé ni por qué. Entonces vale la pena ir como estudiando las profundidades, las causas de esas causas, cuáles fueron, por qué son, cómo se van desarrollando o cómo suprimir todo eso, cómo cambiar, cómo transformarse. Vamos mirando que los que nos encontramos este día a través de esta transmisión es porque tenemos esa inquietud de poder despertar, de cambiar nuestra vida, ¿sí? Vamos mirando que a través de que uno vaya transformando los diferentes agregados psicológicos como el estrés, la depresión, la pereza, la fornicación, el morbo, la mala voluntad, el odio, el chisme, cómo la vida de uno va a empezar a cambiar drásticamente, ¿sí? Porque vamos mirando que todo lo que tenemos en nuestro interior lo atraemos. La parte externa es un reflejo de lo interno, siempre. Estamos mirando que nuestro círculo social, nuestros amigos, es un reflejo de nosotros mismos, hasta nuestra propia pareja. Entonces vale la pena ir comprendiendo por qué y cómo ir transformando todo ello. Bien, primero que todo tenemos que comprender
que nosotros somos la quinta raza, ¿sí? Se denomina la raza aria. Todo planeta pasa por 7 razas. En este momento se encuentra la quinta raza, ¿sí? La anterior fue la raza Atlante, entonces fue la cuarta raza. Pero ¿cuál fue la primera, la segunda y la tercera? ¿Cuáles más vienen? Bien, la primera raza se denomina la raza polar. Eran seres supremamente altos, eran gigantes. Si recordamos por ahí, en Ecuador encontramos hasta todavía huellas de ellos en algunas partes del mundo, en Petra, en Jordania. Sí, encontramos estructuras sumamente grandes que nosotros no tenemos como la comprensión o el análisis profundo cómo fue que surgió todo ello. Entonces, esta primera raza, la raza polar, vivió hace millones de años dentro de ese planeta. Pues luego llegó la segunda raza, la raza hiperbórea, ¿sí? Igual que la anterior, eran seres andróginos con doble polaridad en sí mismo, ¿sí? ¿Cómo analizamos esto? Miremos nada más que hasta en la propia Biblia se dice que en el Génesis cómo fue la división de los sexos, ¿sí? En un principio que del hombre, se sacó la mujer de una parte de la costilla, pero eso es sumamente simbólico, porque dentro del hombre y dentro de la mujer los dos eran antes uno solo. Entonces ya fue en la tercera raza, la raza Lemur, donde sucedió el desprendimiento de estos sexos, ¿sí? Entonces ahí vamos a ver un análisis que, por ejemplo, recuerdos de esta anterior raza lo vemos, por ejemplo, acá en la isla de Pascua, ¿sí? Los Moais, los Mus, ¿sí? Son rastros de esa raza, esa civilización que vivió acá en ese planeta. Entonces esa fue la tercera raza. Ya después vino una cuarta raza que fue la Atlante, la cual pereció, ¿sí? Por agua, y ya nuevamente ya llegó fue esta quinta raza, la raza aria. Entonces en la raza Lemur fue donde se dio el desprendimiento de estos sexos. Lo vemos simbólicamente cuando, por ejemplo, que del hombre se desprendió la mujer. Inmediatamente surge el magnetismo de la unión nuevamente con la mujer. Por eso miramos que del varón siempre tiene esa atracción por la mujer, por el sexo opuesto, ¿sí? Asimismo de la mujer al varón. Entonces, esa simetría la vemos porque de los dos, ¿sí? Siempre van a estar con la intención de unirse sexualmente. Entonces en esta tercera raza, cuando se dio el desprendimiento de estos sexos, ¿sí? Sucedió algo interesante. Fue donde los dos iban a empezar a trabajar con el árbol de la vida, ¿sí? Algo muy interesante. En el árbol de la vida, era el árbol, sí, es un árbol muy místico, que es este cuerpo, es este templo. Nuestro interior, nuestro microcosmos, ¿sí? Tenemos que irlo estructurando, desarrollándolo, ¿sí? Entonces, cuando se unen estas dos partes, el hombre y la mujer, es para trabajar sobre el árbol de la vida, ¿sí? Anteriormente ellos no conocían qué era el ego, por eso estamos mirando cómo se originó el ego. Entonces en esa tercera raza ellos no conocían qué era el ego, eran seres inocentes, ¿sí? Solo conocían el bien. Pero surgió algo muy interesante, ¿sí? Hace 18.5 millones de años, ¿sí? Como según se cuenta esta historia, llegó a la Tierra un cometa, ¿sí? Se llamaba Cóndor, el cual chocó con la Tierra, desestabilizó sus ejes, y en ese momento, cuando sucedió este cataclismo, llegó una comitiva sagrada a implantarle el órgano condartiguador a los seres humanos, ¿sí? En esa época estos seres vivían en la cuarta dimensión, nosotros vivimos en esta tercera dimensión. Cuando se fornicó nos materializamos, entonces ellos le implantaron el órgano condartiguador, que lo hemos visto simbólicamente, que es esa colita de Satán. El órgano condartiguador es el fuego descendiente, pero se implantó en esos momentos para que esa cola pudiera estabilizar los ejes de la Tierra nuevamente, ¿sí? Entonces los seres humanos, nosotros somos receptores de energía, ¿sí? Asimismo transmisores. Entonces esa cola lo que hacía era ayudar a estabilizar los ejes de la Tierra nuevamente. Ellos, los Isis Akakis, le dejaron, ¿sí? Esta cola a todos los seres humanos, a toda la humanidad,
con ese propósito. Entonces, esa colita iba estabilizando los ejes de la Tierra, pero pasó algo muy interesante. La cola duró más o menos 3 días y medio, ¿sí? O sea, esto es algo simbólico. Para los seres pueden ser 3 años o más. Al pasar este proceso, la cola, al quedarse más tiempo, se le desarrolló dentro de todos los seres humanos lo que conocemos como una onda lujuriosa dentro de toda la humanidad. Entonces es ahí donde se viene este simbolismo tan interesante. La serpiente, o sea el deseo, le dice a todos los Adanes y a todas las Evas, porque en esa época no era que solo Adán y solo Eva, esto es algo simbólico, porque toda la humanidad eran Adanes y todas las mujeres eran Evas, Adanes y Evas. Entonces se le proyectó el deseo y le dijo, probad de este fruto, ¿sí? Que si probad de este fruto seréis como dioses, o sea, porque ellos en inocencia no sabían lo que era el mal, porque nunca habían fornicado, ellos no sabían qué era el odio, la violencia, la fornicación, sí, el dolor, no conocían nada de ello, no le tenían miedo ni siquiera a la muerte, porque sabían los misterios de la muerte, que cuando una persona muere, nuevamente vuelve a nacer, ¿sí? Se reincorpora en un nuevo cuerpo. Si recordemos la palabra de Einstein, la energía no se destruye sino se transforma. Entonces así le pasa al cuerpo. Este cuerpo vamos mirando que nos sirve para poder lograr este trabajo, la autorrealización de sí, despertar. Entonces ellos, al tener ese órgano por más días, la serpiente tentadora, o sea su deseo, se les proyectó, les dijo que probaran de este fruto. ¿Cuál era el fruto? La manzana. Si partimos una manzana en dos, ¿qué obtenemos? Se ve la simetría del órgano reproductor femenino, ¿sí? Esto no está diciendo que no, que fue culpa de las mujeres que fueron de las Evas, no. ¿Sí? Vamos mirando que esto fue a través de nuestro deseo, o sea, nosotros mismos fuimos los que nos colocamos la soga en el cuello. Entonces, al suceder este proceso, sucedió lo interesante. Los hombres y las mujeres empezaron a fornicar, ya que en esa época simplemente trabajaban con el árbol de la vida, o sea, subían su energía sexual, ¿sí? Y al probar de este fruto, ¿sí? Fornicaron, porque ya sus ojos quedaron abiertos y sintieron vergüenza, que eso lo recordamos más o menos en esa frase del Génesis, algo muy interesante. Entonces, porque toda la Biblia es algo muy simbólico, así mismo como en el Popol Vuh, ¿sí? Entonces ahí también habla como el propio Génesis, ¿sí? De los incas, por así decirlo. Entonces, hay muchos libros sagrados alrededor del mundo que muestran el trabajo de la autorrealización de todo hombre, sino simplemente nosotros vemos todo con los ojos de la mente, mas no con los ojos de la conciencia, algo sumamente diferente. Por ejemplo, lo que estamos hablando en estos momentos, el árbol de la vida simplemente es este mismo templo que se va a ir estructurando, creando los diferentes vehículos de nuestro ser. El cuerpo físico lo tenemos, bien lo sabemos, pero hay que regenerarlo porque está totalmente degenerado, ¿sí? Una enfermedad, una gripa, ¿cómo nos vuelve? ¿Sí? Miramos que anteriormente había más longevidad, ¿sí? Entonces cuando la persona empezaron a fornicar, ¿sí? ¿Qué sucedió? Ya empezaron a cortar su longevidad, todo, ya la vida se acortó, todo. Entonces sucedió algo muy interesante. Eso es lo que se le conoce como el diluvio universal, cuando todas las personas empezaron a fornicar en masa. Pero este trabajo fue sobre las aguas, porque ahí nos viene el siguiente proceso del arca. Entonces solamente aquellos que fuesen subidos dentro del arca, o sea del arca, el arcano, de la práctica del arcano, el arca de Noé, ¿sí? Iban a ser salvos. Por eso iban entrando animalitos, cada uno de estos animales iban en pareja, ¿sí? Con su sexo opuesto, claro, porque es en el sexo opuesto donde se tiene que trabajar sobre el ego. Todos estos animales representaban era el ego. El diluvio universal, la lluvia en masa, representaba la fornicación, por eso todo ese simbolismo sobre las aguas. Sí, el arca, el barco, representaba ese trabajo de la transmutación. Entonces, los simbolismos que nos representaban ahí no era nada más que el trabajo sobre las aguas. Al hacerlo de esta manera, se vio que fueron salvos todos aquellos que escucharon a su ser, ¿sí? Entonces,
este sabio Noel logró tener, ¿sí?, la fe con certeza de lo que iba a pasar, y simplemente los que escucharon, ¿sí?, los que aplicaron el trabajo sobre sí mismo fueron salvos. Entonces es algo muy interesante que vale la pena analizar, no por lo que yo le estoy diciendo, no, porque cada uno tiene que ir analizando, comprendiendo, ¿sí? Entonces todo ello, eso que estoy hablando, por ejemplo, que sucedió hace 18.5 millones de años, vale la pena reflexionarlo. Si vamos mirando, por ejemplo, la ciencia simplemente afirma que la vida empezó hace como unos 5.000 años, 10.000, 8.000, nada más, de los seres humanos, que anteriormente simplemente hubo una evolución meramente mecánica, pero eso es algo, vamos mirando que excluye la parte divina, que fue lo que proyectó todo ello. Vamos mirando que después de esa tercera raza, la raza Lemur, cuando se originó el ego, porque cuando la gente fornicó, se originó el ego, pero ya vino la cuarta raza, la raza Atlante. Esta raza ya tenía ego, pero eran muy sabios también. Vamos mirando que bajo el mar ya hacen varias estructuras, templos. Por ejemplo, cuando esta raza pereció, surgió nuevamente varios imperios, llegaron hacia África, Egipto, México. Encontramos entonces este tipo de asentamientos históricos. Todo ello vamos mirando que en conclusión nosotros desconocemos mucho, ¿sí? Y vale la pena cada uno de estos irlo reflexionando, profundizando, el saber si es verdad o no. Y va uno mirando que uno puede ir comprobando la certeza de todo ello. Entonces, después de esa cuarta raza que pereció por el agua, llegó esta quinta raza, la raza aria. Cada raza pasa por 4 edades: edad de oro, edad de plata, edad de hierro, edad de bronce y edad de hierro. Nosotros somos la edad de hierro, ¿sí? Algo muy interesante que reflexionar, ¿sí? La edad de oro la encontramos simplemente ya con los druidas, celtas, mayas, ¿sí?, aztecas, toltecas. Luego ya vamos mirando, ya viendo ya la edad de plata, ¿sí? Ya vamos mirando que ya otra época un poco ya más materialista con los egipcios, ¿sí? Vamos mirando también ya en India, en China, cómo ya el conocimiento empezó a expandirse por allá. Luego ya vino la edad de bronce, sí, que ya empezamos ya a encontrar, sí, ya la época del Maestro Jesús, todo ello, los caldeos, todo eso contemporáneo a esa época, y ya la edad de hierro, ya la edad de barro literalmente esa, porque mirando que nunca se había visto tanta degeneración, tanto materialismo, ni siquiera en las anteriores razas. ¿Por qué? Porque el ego evoluciona mecánicamente y uno es el que le permite todo ello. Entonces, por ejemplo, en estos momentos pasa una chica, un chico muy atractivo por acá, viene el deseo y me dice: mírelo, mírele el cuerpo, mírele la cara, está bonita, ¿cómo es? Inmediatamente me identifico con el defecto que me está hablando dentro de mí y simplemente lo que hago es robustecerlo más. Pero si pasa esa persona, me autoobservo y desintegro de una vez el defecto que va a pasar, no le estoy dando más alimento. Entonces va uno a darse cuenta que uno mismo tiene la herramienta base para perfeccionar la vida, ¿sí?, para irla cambiando, porque vamos mirando que nosotros tenemos mucho ego, tenemos mucho que limpiar y barrer de nosotros mismos. Entonces ya surgió esta quinta raza y esta raza también tendrá que perecer, pero va a ser salvos todos aquellos que trabajen sobre sí mismos, ¿sí?, a todas aquellas personas despiertas. Vale la pena como reflexionar todo ello, ¿sí? Y es muy interesante, por eso se dice que se habla que en el Éxodo que van a ser salvos todos ellos que trabajen sobre sí mismos, ¿sí? Y es aquí que nos llega como esa pequeña inquietud, ¿sí? Y ya viene la sexta raza, que se llama la raza Coray, y después ya viene la séptima raza, que es la liliputense. Todos esos seres, todas estas razas han sido de gigantes, ¿sí? Ya vamos mirando que van encogiéndose, ya las próximas razas van a ser más pequeñas, pero bien. Entonces ya sigamos en el tema. Entonces lo que hablaba acá era de cómo nació ese ego, ¿sí?, cómo se desarrolló. Entonces cuando ya vinieron nuevamente la comitiva, ¿sí?, de estos dos físicos, químicos, Loaizus y Sakakis, a retirar la cola, ¿qué pasó? ¡Wow!
se dieron cuenta de que todas las personas habían desarrollado el ego. El ego sirve para desarrollar un ser interior, sí, el Cristo, por así decirlo. Ese experimento ya se había hecho en otros planetas y había tenido también éxito, pero no se había dejado pasar tanto como en este planeta. A excepción de 11 planetas más, se dice que en este universo hay 12 planetas donde se pueden desarrollar Cristos, ¿sí? Este es uno de ellos, ¿sí? Por tanta pesadez, tanta maldad. Vamos mirando que a veces, por ejemplo, se dice, porque en pleno siglo XXI no se sabe cómo es la vida en otros planetas, porque carecemos de conciencia, ¿sí? Entonces, es lo interesante de ello, de que si una persona está despierta puede saber cómo son otros mundos, porque para conocer los mundos externos tengo que conocer mis mundos interiores, ¿sí? Porque las vidas en otros planetas lógicamente existen. Nuestro planeta es como un grano de arena, similar a todos los granitos de arena en el mar, ¿sí? Es igual un granito de arena acá en este vasto universo. Entonces es imposible que en uno solo haya vida, o lógicamente en muchos más hay vida. Cualquier persona puede tener contacto con un ser de esos en un desdoblamiento astral, ¿sí? Una persona que esté trabajando interiormente, no tenga tanto ego, puede tener contacto con ellos, porque una persona con ego simplemente va a tener miedo, temor, rechazo, va a empezar a pensar lo peor, pero tristemente sabiendo que los peores monstruos donde están es acá adentro, no afuera. Si cada uno de nosotros vamos mirando que las peores bajezas las tenemos es en nuestro interior. Entonces vale la pena, es como empezar a profundizar, reflexionar en todos esos aspectos, ¿sí? Que fueron los que desarrollaron el ego. Bien. Entonces cuando ya estos seres ya vinieron, lo hay sus acá que a retirarla, la quitaron físicamente, pero astralmente quedó. Entonces cada uno de nosotros cuando está en un desdoblamiento astral puede observar su cola, la cola del cundartiguador, algo alegórico, por ejemplo, que vemos en los muñequitos, en los dibujos animados, que están los demonios con sus cachos. Eso representa la sabiduría, el tridente con los tres cositos ahí vamos mirando que representan las tres fuerzas, ¿sí? Y la cola representa este órgano del cundartiguador. Una persona entre más fornicaria sea, más grande tiene ese órgano cundartiguador. Entonces lo interesante de observarse a sí mismo. Lo opuesto a este órgano cundartiguador es el kundalini. El kundalini es el que va a ayudar a crear el templo interior, ¿sí? Hemos escuchado que cada uno de nosotros posee 7 cuerpos, ¿sí? Todo lo relacionado con 7. Acabo de hablarles de 7 razas. También tenemos 7 centros, 7 chakras, que son los receptores de energía del universo, ¿sí? También poseemos 7, miramos que hay 7 astros dentro de nuestro interior. Está relacionado también, ¿sí? Con los 7 cuerpos, 7 pecados capitales: ira, lujuria, gula, pereza, envidia, orgullo, ¿sí? Etc. Entonces vamos mirando que todo esto está relacionado con 7, porque son leyes que son mecánicas y están impuestas dentro de nosotros, así como el karma, el dharma, ley de accidente, ley de retorno, ley de recurrencia, ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, ley del péndulo, ley de octava, ley de entropía, etcétera. Hay muchas leyes, son 48, recordemos, que constituyen nuestro mundo interior. Entonces a medida que la persona vaya trabajando sobre sí mismo, se va venciendo esas leyes mecánicas. Entonces es lo interesante de ir trabajando sobre sí mismo. Bien, entonces vamos mirando que el opuesto a este árbol de la vida es el yo, recordemos, y el opuesto al árbol del bien y el mal o el conocimiento es la fornicación. Entonces, por ejemplo, porque recordemos que una persona que es sumamente fornicaria, pues cuando uno fornica, recordemos que uno ni siquiera reflexiona, ¿sí? Uno cree uno saber, ¿sí? Pero tristemente solamente uno se autoengaña. Uno le dice a una persona, no, es que derramar uno la simiente, puede uno más bien darle otro uso, como regenerarse. Le dice a uno, se está loco, eso no se puede hacer, está sumamente loco. Pero porque tenemos el concepto de que con el que hemos crecido, no el de nuestra conciencia, porque cuando un niño nace es sumamente inocente, ¿sí? Consciente. Por eso miramos que un niño no siente a veces ni siquiera miedo cuando nace, rabia, mal humor, envidia, ¿sí? Porque nace con su conciencia,
¿sí? Con ese 3% de conciencia despierto y el 97% atrapado. Entonces, es por ello que los niños son sumamente inocentes. Ya a partir de los 7 años, porque acá nuevamente viene la ley del 7, como les hablaba, que se denomina la ley del Ekta-para-Parchinov, que en las conferencias de fase B, las que vamos a ver prontamente, se va a profundizar de esos temas, viene nuevamente también a establecerse. Entonces, de los 0 a los 7 años, el niño va a ir creando su personalidad. Ya de los 7 a los 14 ya tiene su personalidad sumamente desarrollada. Por eso ya es sumamente egoico el niño. Un niño de 2, 3 años ve a una persona desnuda, lo único que siente es curiosidad. Pero un niño ya de 12, 13 años ve a una persona desnuda y ya lo ve con más malicia, ¿sí? Entonces es interesante ir reflexionando sobre estos aspectos, cómo afectan, influyen sobre nuestra vida, tanto lo exterior como lo interior a lo exterior, ¿sí? Entonces es interesante este punto, que la verdadera sabiduría, ¿sí?, la tiene aquel que conoce lo bueno de lo malo y lo malo de lo bueno. Así como todos estos procesos que estamos hablando acá, nosotros desconocemos todo, que a través del sexo uno se puede regenerar. Por ejemplo, cuando una persona fornica, lo que está haciendo es desarrollando más y más agregados psicológicos. Sí, miremos nada más que uno cree que a través de la fornicación uno está haciéndose bien, porque expulsando algo que lo lleva a tener pensamientos lasciviosos. Pero sucede lo interesante acá. Por ejemplo, a los deportistas de alto rendimiento, que le recomiendan antes de un evento es no expulsar su energía, no derramarla, no fornicar, porque esa energía es regeneradora, es fuerza, ¿sí? Por eso miraron los toros de casta, los gallos de pelea, todo ello, ¿sí? Esa energía dentro de sí mismo, al no ser expulsada, entra en interacción y lo que vuelve es, por ejemplo, un toro de esos como se vuelve fuerte, mucho vigor. Pasa lo mismo con los gallos de pelea, ¿sí? Entonces no es lo mismo con un gallo, un toro que esté expulsando su energía, no va a tener el mismo rendimiento. Así mismo con las personas que están entrenando algún deporte, cualquiera de ustedes sabe esto, ¿sí? Por ejemplo, una persona cuando expulsa su energía sexual, como se siente cansada, sin ánimo, ¿sí? Siente rechazo por su pareja, porque se está desarrollando más agregados psicológicos. Muy sencillo. Entonces lo interesante acá es ir haciendo esas diferentes reflexiones, ¿sí? Cómo fue que surgió ese ego en esta existencia, por ejemplo. Cómo fue que nosotros lo fuimos robusteciendo, ¿sí? Ya que nuestra alma es sumamente viejita, ¿sí? Viene de varias existencias esperando a que uno la rescate, porque nuestra alma está dentro de los defectos. Por eso cuando a uno le dicen, uy, usted es un desalmado, qué persona tan desalmada, es verdad, porque nosotros no tenemos alma. El alma está dentro de los defectos psicológicos y hay que rescatarla. Por eso se dice que somos 3 partes: cuerpo, alma y espíritu. Alma o mente o psiquis o aura o envoltura es lo mismo, pero el alma está dentro de los defectos. El 97% de defectos tienen atrapada el alma. Entonces el trabajo que se tiene acá que hacer, ¿cuál es? Rescatar el alma. Entonces el alma se rescata cuando se van a ir integrando esos cuerpos dentro de sí mismos. Esto está relacionado también con el proceso de la Navidad. Por ejemplo, si miramos el árbol de la vida, es ese mismo árbol de Navidad, ¿sí? El árbol de Navidad tiene también una simbología muy interesante, que lo vamos a ver también en estos temas las próximas semanas, una conferencia que se llama La Navidad. El árbol de la Navidad, se va mirando que tiene adornos, estrellitas, luces, regalos, ¿sí? Y en su punta encontramos una estrella. ¿Qué está representando y qué simboliza todo ello? Y de por qué o para qué proviene todo este proceso. Recordemos entonces acá que el trabajo, ¿cuál es? Lograr que ese Cristo nazca en nuestro interior para crear ese árbol de la vida dentro de sí mismo. Por eso miramos que cuando nace el Cristo, nace un 24, ¿sí? Pero ya queda listo el 25 de diciembre. Si sumamos 2 y 5, queda 7, ¿cierto? O sea, está relacionado con los 7 cuerpos de uno, ¿sí? Entonces es muy interesante este proceso, porque cuando se crean estos 5 cuerpos, el cuerpo físico, vital, astral, mental y causal, ¿sí?, que los estamos relacionados íntimamente, distribuidos a través de nuestros centros y de nuestro cuerpo,
apenas se crean, nace ese Cristo dentro de nosotros, que es el mismo Kundalini que hemos hablado en varias conferencias anteriores. Entonces el Kundalini es ese fuego ascendiendo, el Kundartigador es el fuego descendiendo hasta los infiernos atómicos del hombre. ¿Sí? Entonces el árbol de la Navidad no es nada más que el templo creado, ¿sí? Ese principio de hombre creado, porque hombre no es aquel que posea un órgano sexual, no, hombre es aquel que crea, ¿sí? Esos cuerpos, el que posee voluntad. Por eso la voluntad está relacionada acá con nuestro centro motor, ¿sí? Y hacer este proceso vamos mirando que se relaciona a una estrella, ¿sí? Una estrella de 5 puntos. Ese simboliza al hombre levantado. Miramos que así como han habido hombres como Buda, Zoroastro, Quetzalcóatl, también hay mujeres, ¿sí? Juana de Arcos, encontramos también María Teresa de Calcuta, ¿sí? Santa Teresita, también la mitología griega, por ejemplo, ¿sí? Mitra, Atenas, etc. Entonces estos temas vamos mirando que es el que crea ese ser en su interior, ese verdadero hombre. Sí, por eso al maestro, como lo vimos en la anterior conferencia, sí, cuando al maestro Jesús le preguntaron sus discípulos, maestro, maestro, ¿qué hacemos con la María? Dejádmela, que yo haré de ella un hombre. O sea, ¿cuál es el simbolismo acá de esa frase? Que entre hombre y mujer van a crear ese ser interior dentro de sí mismo, van a despertar su conciencia, ¿sí? Porque la conciencia no se despierta soplando botellas, ¿sí? Eso no es un trabajo fácil, esto es un trabajo que requiere realmente dedicación. Por eso, terminando este temario de conferencias, vale la pena tener como el recuerdo de todo lo que se ha hablado acá, de los procesos, de que si yo ayudo a las demás personas voy a tener la fuerza para poder ayudar, ¿sí? Para poder ayudarme a mí, a sí mismo. Si yo le ayudo a las personas a despertar, por ejemplo a través de estas transmisiones, voy a tener fuerza para trabajar sobre mí mismo, ¿sí? Obviamente eso se hace sin un interés, como ustedes pueden observar, estas charlas son totalmente gratuitas, si se entregan a cualquier persona, con la intención de que cada uno pueda tener esas herramientas para despertar, ¿sí? Entonces eso se le denomina el sacrificio por la humanidad. Otro factor que se enseña es el nacer. El nacer es ese trabajo que estamos mirando de regenerarnos física, ¿sí? Regenerarnos e integrarnos a través de la suprasexualidad. Quieto. Bueno, ya se unió acá también con nosotros un amigo. Quieto. Bien. Entonces es interesante ver que a través del nacimiento espiritual o la transmutación sexual es donde vamos a desarrollar ese verdadero hombre dentro de nosotros, ese Cristo interior, ¿sí? Entonces el Maestro Jesús lo que representó ahí en su vida fue el nacimiento, ¿sí? Del Kundalini dentro de uno mismo. También vemos en la Semana Santa que eso representa el proceso del Apocalipsis, ¿sí? Del fin por el fuego, porque cuando se nace se denomina, ¿sí? La segunda montaña. La primera montaña es crear nuestros cuerpos interiores, ¿sí? Se denomina la primera montaña, el Génesis. La segunda montaña es el Apocalipsis, el fin por el fuego. Es la desintegración y aniquilación de todo el ego, de las causas de las causas. Y la tercera montaña es el sacrificio por la humanidad o Éxodo, ¿sí? Entonces acá este tema de esas tres montañas viene a recordarnos el trabajo de todo hombre dentro de sí mismo, el trabajo que nosotros se nos olvidó cuando llegamos acá. Como esta es una raza sumamente materialista, se nos ha olvidado el propósito de nuestra existencia, el por qué nacimos, para qué, cuál es el objetivo. Si a través, por ejemplo, cada uno de nosotros de esas pantallas nos preguntamos cuál es el propósito de mi existencia, yo para qué nací, ¿sí? De dónde vengo, para dónde voy, ¿sí? Entonces, si nos hacemos esas preguntas nos permitirá hacernos los diferentes análisis para lograr buscar ese ser interior. Entonces ahí ya viene el tercer factor que les hablaba, que es la muerte psicológica. Eliminar todos los defectos psicológicos que componen el ego, ¿sí? Porque cuando se fornicó se desarrolló lo que era la lujuria, la ira, ¿sí? La envidia, la pereza, la gula, el orgullo, la codicia. Esos 7 pecados capitales se crearon cuando se derramó
la simiente, ¿sí? Entonces es interesante ir como nosotros analizando, haciendo los diferentes análisis, no dejar esto como una simple teoría, o nosotros ya hoy terminando este ciclo de 50 conferencias y dejar esto, estuvo muy bonito, pero si nosotros no aplicamos nada de lo que hemos visto a través de estas 50 conferencias, no sirvió de nada. Entonces lo interesante es poner en práctica acá todo ello, ¿sí? Entonces hay dos tipos de matrimonios, ya para ir terminando este tema, para tenerlo en cuenta, ¿sí? ¿Cuáles son los dos matrimonios? Primero, el matrimonio cuando uno se une con una persona simplemente por diversión, por placer, ¿sí? Sin nada trascendente. Y el otro tipo de matrimonio donde se une y se compromete con el Espíritu Santo y de uno, ¿sí? O sea, con el ser interior de uno, para poder hacer este trabajo. Esta es la otra clase del matrimonio, son dos matrimonios. Y recordemos que cuando se trabaja sobre sí mismo en la transmutación sexual o tantrismo blanco, se desarrollan tres principios. Primero, fidelidad, que es serle fiel a nuestra pareja, ¿sí? O sea, si yo tengo mi pareja, no tengo por qué estar buscando otras personas. Segundo, el amor. Si yo amo realmente a mi pareja y me amo a mí mismo, obviamente voy a valorar ese trabajo y mi energía sexual va a subir. Y eso es lo que se le denomina castidad. La castidad es tener sexo sin derramar la energía sexual. O sea, lo que estamos hablando es acá, es autoeducarnos, ¿sí? Educándonos nuevamente porque nosotros tenemos muy contaminada la mente. Entonces, autoeducarnos obligándonos a nosotros mismos, ¿sí? Darle un sabio uso a nuestra energía sexual, a nuestra mente, a nuestra emoción, a nuestras palabras. No estar hablando así de más uno que llama al amigo y se pone uno todo el día a hablar. Y a las 4 o 5 de la tarde uno está cansado y preguntándose, ¿pero por qué? Entonces se da cuenta uno que si empezamos a equilibrar nuestros centros y empezamos a ahorrar esa energía y la empezamos a usar de una mejor forma, nosotros vamos a tener un mejor rendimiento en la vida, vamos a ser más reflexivos, no nos van a pasar tantos problemas como antes, lo que antes no nos molestaba ya no nos va a molestar, ¿sí? Y así mismo con las enfermedades, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este es el tema, esta es la conferencia número 50. Vamos a ver qué preguntas han dejado y con el mayor gusto se irán respondiendo. Si tienen inquietudes las pueden ir dejando para ir respondiéndolas. Bien. Bueno, no sé por qué no me aparecen todas. Bien, busquemos entonces una pregunta ahí. ¿Ya? Dale. Ustedes ya Bueno, saben, la van primera haciendo que sus tengo preguntas y ¿cuáles? Bueno, la sexta raza entonces vendría siendo la coral. Correcto. La sexta raza vendría siendo la coral, porque nosotros somos la quinta raza. La séptima raza viene siendo los liliputenses. ¿Qué pasa cuando finalizan esas 7 razas? Bien, entonces la Tierra entra en un descanso, ¿sí? Finaliza esta ronda, entra en un descanso y nuevamente después pasan otros millones de años y se vuelve a poblar hasta que pasa por 7 rondas este planeta. Este planeta ya ha pasado más o menos por 4 o 5 rondas, ¿sí? Asimismo miramos la luna ya pasó por sus rondas, ¿sí? Ya tuvo sus 7 razas y en estos momentos es un cráter, es un cadáver. El alma de la luna está también involucionando acá en los infiernos atómicos de la Tierra. Es algo que vale la pena como reflexionando, ¿cómo así? Porque cada alma de cada ser, cuando se pierde, cuando uno trabaja sobre sí mismo, ingresa a los infiernos atómicos o círculos dantescos. Recordemos la Divina Comedia del poeta Dante Alighieri, donde nos relata cómo es el proceso que le sucede al alma cuando ingresa a los infiernos atómicos, ¿sí? Entonces en esos círculos dantescos nos habla de cómo ingresa por el primer círculo de la pereza, ¿sí? Y sale por el último círculo de la traición, que es el más pesado, son 9 círculos.
Entonces toda alma pasa por estas infradimensiones, hasta la propia tierra tiene alma y uno desconoce ello, porque así como lo hemos visto en otras conferencias, si nosotros tenemos un sol acá, hay un sol acá en este planeta, ¿sí? Se llama Orso. Dentro del planeta Tierra hay otro sol que se denomina Melquisedec, ¿sí? Y es el que alumbra la vida dentro de la Tierra, ¿sí? El planeta Tierra es un coco, hay vida por fuera y hay vida por dentro, lo que se denomina como agartha, pero es algo también que es muy profundo. Cada uno, como les dije, puede ir comprobando cómo lo hace mediante el desdoblamiento astral, porque el desdoblamiento astral es la conexión directa con Dios, con el ser de uno, ¿sí? Por eso cuando el Maestro Jesús no estaba acá en este plano físico, él se comunicaba con sus discípulos en esa dimensión superior, porque cuando un maestro se autorrealiza no tiene ningún, interés como por estar nuevamente acá en este valle de lágrimas, como le llaman, ¿sí? Porque ellos están en dimensiones ya superiores, ya se autorrealizaron. Entonces nosotros estamos es acá tratando de hacer el trabajo, ¿sí? Bueno, Xavier Tades dice: listo para dejar morir al ego. Buena tarde, traigo amiguitos. Jeje, saludos desde México. Y dice: oye, aunque un poco bajo. Bueno, arreglo el audio. Bien. Una pregunta: ¿por qué todo lo que sueño después lo vivo? Dice José Palmera Zabaleta. ¿Cómo? ¿Por qué todo lo que sueño después lo vivo? Porque todo lo que sueño después lo vivo. Bien, maravilloso. Nos preguntan, esta pregunta es interesante, porque en los sueños se encuentra el pasado, presente y futuro. Entonces, algo que uno sueña, ¿sí?, lo puede vivir en algún momento en este mundo físico y uno se pregunta, wow, pero ¿por qué está pasando y por qué está sucediendo todo eso? Muy sencillo, porque tuvo un sueño donde vio lo que le iba a pasar a futuro, lo previno el ser. Si uno está consciente, sabe que eso le va a pasar. Entonces por eso es interesante empezar a entender el lenguaje del ser, ¿sí? Porque nos habla simbólicamente nuestra conciencia, hasta nuestro ego. Entonces hay que tratar de diferenciar los tipos de sueño cuando viene una recurrencia, ¿sí? Porque todos los sueños nos están previniendo de lo que viene. Bien. Bueno, desde Chile, Quillota, Carlos Pérez, sí. Más amigo, bendiciones, Andrés Ordóñez. Hola, buenas tardes. ¿Cómo interpretar la familia en cada uno de nosotros? Pregunta Maximiliano Sendra. Bien, ¿cómo interpretar la familia, pero qué, en los sueños? Solo especifica así: hola, buenas tardes. ¿Cómo interpretar la familia en cada uno de nosotros? Bien, hola, ¿cómo interpretar la familia? Bueno, si lo vemos en el lenguaje de los sueños, pues sencillamente cada uno de los padres representa una parte del ser de uno, ¿sí? Hasta los hijos de uno representan la conciencia, o si son nuestros hermanos más pequeños, representan parte de la conciencia, ¿sí? Nuestros padres son nuestra madre y nuestro padre interior. Cuando vemos allá en los mundos astrales que nos están vaciando nuestro papá o nos está felicitando, pues ya sabemos que fue por alguna otra ocasión nuestro ser interno nos está avisando. Asimismo con nuestra madre. Y nuestros hermanos representan la humanidad, ¿sí? Ver el número de las letras. Como les he hablado en las transmisiones, hemos dejado la guía de la interpretación de los sueños para que cada uno represente sus propias experiencias. Bueno, saludos Venezuela, Raúl Antonio Rincón. Sí. Buenas tardes, Alejandro Cano. Saludos. Saludos. Esteban. Sí. Bueno, por acá pregunta Fabricio Armas. ¿Qué pregunta? El ojo que todo lo ve, ¿quién es? El ojo que todo lo ve, ¿quién es? Porque está gobernando mal el mundo desde lo oculto. Bien, es algo muy interesante porque recordemos que así como está la luz, está la oscuridad en este mundo físico, pero hay algo también que se denomina como la logia blanca y está la logia negra, así como está el bien, está el mal. Pasa lo mismo en este mundo. Por ejemplo, cuando una persona se decide trabajar sobre sí mismo, estamos mirando pues que se le viene la logia negra encima. Empieza, por ejemplo, hasta las propias amistades dentro de uno, invitándolo a tomar a uno, que esto, que presentándole amigas, amigos, vamos, que su pareja no se da cuenta que usted está acá con esta chica. Entonces, como el propio ego de otra persona intercede para que uno no pueda conectarse con su propia conciencia. Así pasa con las partes más hacia arriba, hasta el propio gobierno. Vamos mirando que muchos de ellos, pues, al tener tanto ego, se denomina, pues, magia negra, ¿sí? Porque todo ello que controle, ¿sí?, algunas personas, eso ya es magia negra, ¿sí?, un mago negro. Entonces, lo interesante es como reflexionar y profundizar en ese proceso, ¿sí? ¿Quién es un mago blanco y un mago negro? Mago blanco es aquel que tiene castidad, ¿sí?, que no fornica,
¿sí? Porque una persona que esté fornicando y fornicando, lo que está es desarrollando más ego y está desequilibrado de su entorno. Entonces eso del ojo que todo lo veo, los Illuminati, no son nada más que arquetipos pues que se le dan a escuelas pseudoesotéricas, ¿sí? Pero también miramos que anteriormente se tenía ese conocimiento, este conocimiento que estamos acá en todo, en las escuelas de masonería, ¿sí? En todos los templos anteriormente, pero hoy en día ya tienes como un incentivo más económico. Por eso este conocimiento que estamos hablando hoy pues casi no se ve como a la luz. Solo por eso es interesante como ver el por qué hasta estamos escuchando eso. Listo, hola Javier, te saludan desde Javier Táez y Lino Aguilar. Bueno, ellos son los amiguitos, me imagino. Dice Laura Pereira, Sí. poco a poco tienen más espectadores, felicitaciones y gracias a ustedes de verdad por compartir estas transmisiones. Es muy linda Esto no sería posible sin la ayuda de todos ustedes. Gracias. La del maestro Samael aporta. Bueno, saludos desde Ciudad de Guatemala, gracias por tan excelente enseñanza. Saludos desde Centroamérica, claro. Bueno, pregunta Nora Espitia, ¿cómo ahorrar la energía sexual de una persona divorciada sin pareja? Bueno, ¿cómo ahorrar la energía sexual de una persona que ahorita está sin pareja? Bueno, se le podría decir soltera. Entonces, ¿cómo se hace? Recordemos la conferencia donde hablamos de la sublimación, ¿sí? En la conferencia de la sublimación, ¿sí? La cual fue la número 46, ¿sí? Se especificó que cada uno de nosotros a través de un pranayama puede subir su simiente y seminizar su cerebro para no desperdiciar su energía sexual. Si gustas puede buscar la conferencia, ¿sí? Que se denomina Cómo controlar poluciones nocturnas y caídas sexuales, conferencia número 46, la encuentras en la sección de videos. ¿Cuál otra pregunta? Listo, muchas gracias, dice Alejandro Cano, y también ya preguntó también otra cosa. ¿Cuáles son los 3 principios de tantrismo blanco? Bien, ¿cuáles son los 3 principios de tantrismo blanco? Bien, para entender bien el tantrismo blanco, recordemos que hay 3 tipos de sexo. Primero, entonces, está el tantrismo negro, ¿sí? Que es fornicar con la intención de desarrollar facultades. Eso lo hacen los magos negros, ¿sí? O sea, fornican, cuando expulsan su simiente, recrean, ¿sí? Lo hacen con una intención. Eso es una práctica sumamente pseudoesotérica, lo hacen es para desarrollar poderes. Lo único que están haciendo pues es engordando más su ego, ¿sí? Entonces una persona esta se conecta íntimamente con su demonio interior, con su ego, ¿sí? Pero bien, ese es el tantrismo negro. El tantrismo gris, esa es la segunda clase de sexo, es lo que hacemos todos los seres humanos, que es fornicar sin fines trascendentes. ¿Cómo es? Entonces se fornica simplemente uno por instinto, como bien lo conocemos, porque recordemos que cuando se dio esa división de sexos, tenemos un imán, tanto el hombre como el que la mujer, por eso está ese magnetismo por unirse, ¿sí? Por eso la argolla es algo muy simbólico, ¿sí? Cuando se unen. Matrimonio quiere decir unión en la matriz. Eso quiere decir la palabra matrimonio. O sea que con todas las personas que nosotros nos hemos acostado, nos hemos casado, nos hemos unido sexualmente. Y al hacerlo, pues se originan recurrencias, es lo que uno llama como ligues astrales. Y entonces al hacer esta es la segunda clase de tantrismo gris. Entonces se origina más ego, pero también pues al hacerlo está muy relacionado con el tantrismo negro, y lo que hacemos solo por placer. Y el tantrismo blanco es regenerar, ¿sí? Desarrollar nuestro ser, es con la intención de autorrealizarnos. Es el tantrismo blanco, crear los diferentes vehículos de nuestro ser con los 3 principios: fidelidad, amor y castidad. Castidad es no botar la energía sexual, sino hacerla subir. Listo, Javier Hernández dice: buenas tardes, estoy atrapado por el ego, pero de vez en cuando puedo identificarlo y siento a mi conciencia, pero aún así me gana el ego. Bueno, ahí es donde uno ya tiene que tener en cuenta lo que es que la autoobservación tiene que estar en instante. Por ejemplo, en estos momentos me concentro en mi respiración. Ahí me estoy autoobservando, porque estoy concentrado en una sola cosa. Y cuando yo me concentro en una sola cosa,
la autoobservación se manifiesta. La autoobservación es un sentido atrofiado por falta de uso. Entonces, si yo miro mi mundo interior, ese tercer ojo, como lo relacionan hasta los propios egipcios, o el ojo de Horus, es mirar todo el caos que ocurre en nuestro interior, hasta las cosas buenas o malas que tengo en mi interior, y descubrirlas y eliminarlas. Entonces, por eso así es como uno le gana la batalla al ego, autoobservándose. Bueno, Carlos Pérez hace una pregunta interesante. Sí. Hola, entonces la culpa no fue nuestra, fue un experimento que hicieron con nosotros. Bueno, esto es muy interesante porque ahí, cuando sucedió ese proceso de la separación de los sexos, ¿sí? Y que se implementó pues ya el órgano cundartiguador para estabilizar los seres de la tierra, como lo dije, sucedió algo interesante, que el deseo, ¿sí?, empezó a manifestarse en cada uno de nosotros. El deseo fue ya por obra y causa de nosotros mismos. Entonces, cuando el deseo se manifestó, ¿qué pasó? Ya quería uno ir a fornicar, quería uno ir a expulsar la energía, experimentar otra cosa que no se había hecho. Entonces, el primer defecto que se desarrolló, ¿cuál fue? La curiosidad. Y la desobediencia. La desobediencia. Entonces desobedecimos a nuestros gurús porque anteriormente se practicaba el sexo en templos. Sí, por eso miramos las pirámides, todo ello, todos estos templos. Era donde... Sí. ¿Cuál? Era donde se practicaban anteriormente el sexo. Eso era algo muy simbólico y está relacionado con la luna de miel. La luna de miel era un viaje que hacía, ¿sí?, entre hombre y mujer, un sitio sagrado a practicar la transmutación sexual. Pero hoy en día vemos eso y va a decir, no, eso es algo que van a ir allá a hacer otra clase de cosas, porque nuestra mente está totalmente con mucha lascivia, así ya tenemos muy contaminada nuestra mente y por eso se nos hace muy difícil comprender esos procesos. Pero si nosotros reflexionamos, vamos a entender muy bien. Por eso esta conferencia es para reflexionar y comprender. Sí, gradualmente. Vea, Elizabeth Medina aporta acá con la ansiedad, ¿qué es lo que tu cuerpo quiere decirte o tu alma que necesita? Aporta eso. Con la ansiedad. ¿De qué es lo que tu cuerpo quiere decirte o tu alma que necesita? Sí, es que la ansiedad, cuando la deja uno manifestar, una persona sumamente ansiosa, vienen más y más defectos. Un defecto viene detrás de otro, desencadena una manifestación de más agregados psicológicos. Entonces es interesante como ponerle como uno stop a todos esos defectos. Si estoy muy feliz, muy contento, tengo que hasta autoobservar esa felicidad. ¿Por qué es? ¿Sí? Estoy muy alegre. Porque vamos mirando que en el momento donde uno no se dé cuenta, está sumamente triste. ¿Sí? Y esto surge por no tener ese centro de gravedad permanente. O sea, no estar ni muy feliz ni muy triste, estar tranquilo. ¿Sí? Estar acá, feliz y tranquilidad. Bien. Esteban Chombi Pérez. Bueno, Esteban. Dice, es decir que la raza Corabi es la evolución a la quinta dimensión. Bien. Esta transición ya comenzó genéticamente. Bueno, el proceso de la quinta dimensión, pues la quinta dimensión es una dimensión superior a esta. Sí, es una dimensión que sostiene tanto esa tercera como la cuarta dimensión. Y entonces dentro de la quinta dimensión, ¿sí?, es donde ingresa nuestro cuerpo astral cuando sale. ¿Sí? Entonces uno se desdobla y ingresas a la quinta dimensión. Y cuando soñamos, estamos todo el tiempo allá. Entonces la raza Coraí, cuando venga, simplemente también se va a proyectar en esta tercera dimensión. Ya un ser que se autorrealiza está en dimensiones más superiores, ¿sí?, porque ahí no hay tanta mecanicidad. Vale la pena también como entender ese proceso de las dimensiones. Bien. Listo. Pregunta la misma chica que había hecho la otra pregunta de la ansiedad, si ya estás este trabajo de recobrar la conciencia, porque los ataques de ansiedad aumentan. Claro, porque el ego no quiere que lo eliminen, porque porque quiere uno hacer este trabajo, porque no quiere más que el defecto se manifieste. Entonces, ¿qué pasa? Eso es una batalla entre el bien y el mal dentro de uno, por eso el yin y el yang están dentro de uno, es ese simbolismo tan interesante. Otra pregunta. Sí.
¿sí? Entonces vale la pena, como uno siempre cuando está trabajando sobre sí mismo, no bajar la guardia. Si está uno pidiendo muerte sobre sus agregados psicológicos, no llegar uno a descuidarse, porque cuando uno se descuida, está trabajando, por ejemplo, entonces yo quiero, por ejemplo, eliminar el yo que le gusta beber mucho, el yo alcohólico. Ese es un vicio muy fuerte. Cuando una persona lo deja, ese yo quiere salirse por todos lados, quiere manifestarse. Y sí que hay excusas para eso. Y sí hay excusas. Entonces, de verdad, lo que vale la pena es no bajar la guardia hasta que uno elimine el defecto y puede uno seguir ya con otro y otro defecto. Sí, entonces, ¿cómo se hace? Recordemos estudiar los diferentes procesos que desarrollaron ese defecto. Así como vimos cómo se creó el ego, también tenemos nosotros que estudiar cómo en esa existencia desarrollamos nuestros agregados psicológicos para estudiar desde el momento que nació hasta el momento que ya no le dejamos más que se manifestara, y todo como se quiere manifestarse, el deseo, el pensamiento. Sí, la justificación para hacerlo. Vale la pena estudiar. Los 3 traidores es bueno como hablar. Los 3 traidores, bien. Bueno, dice Marimun. Hola, una pregunta, ¿dónde adquiriste todo el conocimiento que cuentas? Bueno, este conocimiento, ¿cómo se adquirió? Pues también así como ustedes escuchaban estas conferencias, me parecieron muy interesantes. ¿Y qué pasó? Decidí ponerlo en práctica, porque cuando uno practica algo lo interioriza mucho mejor, lo entiende más. Entonces, la manera para poderlo entender, ¿cuál fue? Enseñándolo, porque cuando uno enseña, 2 aprenden. Yo enseño y yo estoy aprendiendo en estos momentos. Entonces, esa es la mejor manera como uno poder aprender. Por eso también hasta hago la invitación a las personas que ya vieron este curso de 50 conferencias, que si desean también poder compartir esas diferentes transmisiones, bueno, o dictárselas a sus amigos, enseñarlas, pueden hasta incluso foguearse con alguno de nuestros instructores, ¿sí? Pueden, si gustan, pueden enviar un mensaje por privado acá a la página y le daremos más información de cómo es el proceso de foguearse. Son totalmente gratuitas, como dije anteriormente, ¿sí? Y bueno, aclarar también que todo esto es para ir a la comprobación, o sea, sí, las prácticas que se enseñan es con el fin de que podamos ver la realidad de estas. De todas formas, el incentivo de eso no es nada más que para que cada uno practique, para que yo practique, porque yo cuando enseño tengo fuerza para practicar. Así me en el caso de ustedes. Ustedes escuchan, interiorizan y tienen la intensidad, ¿sí?, de trabajar sobre sí mismo y la intención de enseñarle a otras personas cómo mejorar, cómo cambiar. Listo, Cristian Gómez, meditar es fundamental para lograr obtener esa conciencia, ¿cierto? La meditación es el pan del sabio. Sin meditación no se puede disolver el ego, entonces la meditación es sumamente importante. Bueno, Xavier Távez dice, entonces en uno mismo, ¿dónde comienza el ego? ¿Se forma en los primeros 7 años? ¿Cómo saberlo? Bien, ¿cómo se origina el ego cuando una persona, bueno, no el ego, porque el ego ya uno viene de las diferentes existencias. Lo que se origina es la personalidad. La personalidad es el vehículo por donde ingresa el ego a manifestarse. Entonces, así como un carro trabaja con combustible, así sucede con la personalidad. Una personalidad no funcionaría sin ego, ¿sí? Entonces tenemos una personalidad para el lado del ser y otra personalidad para el lado de nuestro ego. Entonces, por ejemplo, la personalidad al lado del ego, ¿cómo uno la relaciona? Uno es sumamente vanidoso, uno es narciso, que a una persona le gusta fumar mucho, beber, que parrandear mucho con sus amigos, que pelear, que decir groserías, contar chistes, etc. Y uno va mirando que simplemente son manifestaciones de los propios defectos psicológicos. Entonces vale la pena ir mirando el desarrollo de estos mismos. Bueno, igual en la conferencia Ego, Personalidad y Esencia se explica más a fondo. Sí, la conferencia de Ego, Personalidad y Esencia, y vimos ese tema. Pero vamos a volver a ver nuevamente este ciclo de 50 conferencias ya la próxima semana, o el viernes inicia el ciclo, perdón. Bien. ¿Listo? Ahí está. ¿Ya? No hay más preguntas. No veo más por acá. Listo. Pero acá hay una. Hola, una pregunta. ¿Qué significa soñar con la expareja? ¿Tiene que ver con el yo cuántico? Bien. Con la expareja, pues cuando uno sueña, pues sencillamente son manifestaciones del propio ego, porque cuando uno todavía sigue soñando con las personas, el deseo reprimido, todo ello, son muchas posibilidades lo que está ahí. Por ejemplo, pueden ser puede ser algo nuevamente que va a venir con la persona, por ejemplo, que si se llama qué sé yo, Andrea, por ejemplo, es el 6,
el 6. El 6, vamos mirando que es la indecisión en la cábala. Entonces la cábala nos está hablando en estos momentos que el 6 es la indecisión, el 0 el no ser. O sea, puede ser que puede volver con esa persona, o puede más bien que le pase algo malo con esa persona. Entonces por eso es interesante ver la simbología de los sueños, que para que cada uno pueda interpretar. Bien, ¿cuál más hay? Pues aquí ya no me aparece nada. Acá me están apareciendo. Bueno, al intentar meditar puede que no llegue a la meditación, pero sí a desdoblarse. Claro que sí, cuando una persona se pone a meditar, pues hasta desdoblarse. Por ejemplo, acá cierro mis ojos, me pongo a tratar de dejar mi mente en blanco, sí, recordando todos los quehaceres que hice hoy, cómo me identifiqué con algunas cosas, me empiezo a eliminar todos esos detalles, todos esos defectos, y ¿qué va a suceder? Puede hasta llegar el sueño y me desdoblo porque estoy consciente de mis actos. Porque si en el diario vivir estoy consciente, en la noche estaré consciente. ¿Sí? Bien. Entonces muchas gracias, nos dice Esteban, claro, usted también. Lino Aguilar, ¿cómo puedo foguearme? Bien amigos, las personas que se deseen empezar a foguear, les voy a dejar el número acá para que me escriban el número de WhatsApp. Lo voy a dejar en los comentarios, entonces estén atentos, voy a dejarles el número en los comentarios y me escriben, ¿sí? Para empezar a foguearse, ¿sí? También los que no tengan el temario 50 conferencias se los obsequio también, los voy a dar en PDF. Entonces bien amigos, eso sería todo. Recuerden, el viernes nuevamente inicia la conferencia número 1, el conocimiento de sí mismo y sus objetivos. La próxima semana vamos a ver la conferencia número 1 de fase B. Las conferencias de fase B son más profundas, por eso vale la pena ir comprendiendo lo que vimos hoy y todo este proceso. Bueno, nos dice que es foguearse. Bueno, foguearse es prepararse para enseñar. Sí, entonces quien quiera enseñar, pues puede escribir y con el mayor gusto, así literalmente. Bueno, aquí la última pregunta. La quinta dimensión es un crecimiento vertical o espiritual, y es individual. La raza Korai es desde esta dimensión como una continuación de la raza Aria, algo que va a pasar. No me aparece toda la bueno, algo que va a pasar en serio, es desde esta dimensión como una continuación de la raza aria, algo que le va a pasar a todo ser no autorrealizado. Bien, según entendí. Bien, Laura, bueno, la quinta dimensión es un crecimiento vertical. Es interesante ahí ver que las dimensiones es muy aparte de ese proceso. ¿Por qué? Porque cuando las personas empezaron a fornicar en la tercera raza, ¿sí? Que fue lo del diluvio universal que estábamos hablando, ¿qué pasó? Salieron del Edén, ¿sí? Se materializaron acá en esta tercera dimensión, porque antes estaban en el Edén. El Edén era un sitio que estaba en la región de la cuarta dimensión, ¿sí? Entonces cuando las personas empezaron a fornicar, se materializaron en esta dimensión más pesada. Esta dimensión es mucho más pesada que las otras. Entonces al pasar eso miramos que las personas sintieron vergüenza, todo ello al fornicar, desarrollaron su ego. Y sucedió aquí lo interesante, que es que esa raza pereció. Después vino la Atlante. La Atlante en un principio, en su edad de oro, tuvo muchos seres que se autorrealizaron, ¿sí? Recordemos el Gran Atlas, ¿sí? Muchos otros seres más. Y luego ya pereció esa cuarta raza, ¿sí? La raza Atlante, por eso el mar hasta también tiene este mismo nombre, algo muy curioso, ¿sí? El mar Atlántico, era donde se localizaba este maravilloso lugar. Ya luego vino esta quinta raza, la raza aria, fue producto de todos estos seres. También los que salieron de esa raza. Entonces los que salieron de esa raza vinieron a poblar lo que era África, Grecia, China, India, etcétera. Entonces por eso vamos mirando que el mayor conocimiento ha surgido de esos lugares en las anteriores épocas para nuestro entendimiento, que por eso hablamos, wow, los griegos, sí, nos viene a la memoria el proceso de Zeus, Hércules, todo ello. Entonces nada más que es el Cristo que vivió allá también. Si pasa lo mismo entonces en África, todos esos lugares así que tuvieron seres que se autorrealizaron. Hoy en día ya viene ya hacia estos lugares de Latinoamérica, hacia allá nuevamente expandirse otra vez el conocimiento,
pero vamos mirando que por tanto materialismo se hace muy difícil entender todo ello. Entonces ya la raza Coradi va a ser la que venga en el próximo paso, ¿sí? Porque esta raza se dice que va a perecer por fuego. Por eso encontramos ya en varios lugares que ya hasta los propios volcanes empezaron a activarse. Entonces se dice que todo aquel que trabaje sobre las aguas, ¿sí? Sobre esa novena esfera, o sea, sobre el sexo, va a ser salvo. O sea, todos aquellos que se puedan, sí, lograr autorrealizar o crear por lo menos algunos cuerpos dentro de su interior, ¿sí? Porque lo importante es subir la energía sexual. Por eso en unos días vamos a ver la conferencia de la Navidad, que va a tener mucho de interés. Va a ser la simbología esotérica de todo el proceso de la Navidad, hasta de la Semana Santa, del Maestro Jesús, ¿sí? Todo ello para que nosotros vayamos entendiendo, también nos vayamos familiarizando más con todo este proceso. Bien, entonces esto sería todo. Si de pronto tienen más preguntas, las pueden dejar y las vamos respondiendo. Muchas gracias a todas las personas por haber visto las 50 conferencias. Finalizaron el día de hoy. El viernes iniciamos nuevamente con la número 1. Y ya saben, las personas que se quieran foguear, voy a dejar el número de WhatsApp. Pueden escribir ahí al número de WhatsApp y estaremos comunicándole el proceso. Listo. Y fase B viene entonces la próxima semana. Muchas gracias a todos. Entonces ya sabes, si tienes preguntas van a ser respondidas. Gracias a todos. Nos vemos pronto.